Chicos, buenos días. Vamos a empezar. Les empiezo tomando lista, por favor. Señorita Karen Alarcón, Buenos días, Inge, presente. María Isabel Alarcón, Presente, Inge. Buenos días. Erika Altamirano, Presente, Inge, buenos días. David Álvarez. David Álvarez no está. Jefferson Ambuludi, Buenos días, Inge, presente. Ricardo Capiña, Presente, Inge, buenos días. José Valareso, Buen día, ingeniera, presente. Domenica Bejarano, Buenos días, Inge, presente. Nadia Benalcázar, Presente, Inge, buenos días. Jefferson Cabadiana, Presente, buenos días. Víctor Caiza. Señor Caiza no está. Guido Cardoso. Presente, Inge, buenas. Inge, buenos días, disculpe, falta de foco. Ay, sí, tienes razón. Yesenia, sí estás. Gracias. Guido, sí está. José Casco. Presente, Inge, buenos días. Ángel Cataña. Presente, ingeniera, buenos días. Magali Cepeda. Presente, Inge, buenos días. Neisser Chimbo. Neisser Chimbo, no está. Andrés Estrada. Buenos días, Inge, presente. José Fierro. Presente, Inge, buenos días. Joel Garay. Buenos días, Inge, presente. Alexis García. Buenos días, Inge, presente. Cristian Guato. Presente, ingeniera, buenos días. Erika Inca. Presente, Inge, buenos días. Wilmer Jiménez. Presente, Inge, buenos días. Eric Yanga. Presente, Inge, buenos días. Elvis Llerena. Presente, Inge, buenos días. Joel Macas. Presente, Inge, buenos días. Joana May. Buenos días, Inge, presente. José Miranda. Presente, Inge, buenos días. René Mullo. René Mullo. ¿Está? ¿No está? No está, creo. Jorge Paredes. Buenos días, Inge, presente. Jefferson Parra. Presente, Inge, buenos días. Eduardo Piñas. Buenos días, Inge, presente. Patricio Robalino. Si estás, no se te escucho, pero si estás. Roberto. Presente, Inge, buenos días. José Safadi. Presente, ingeniera, buenos días. Michelle Sacba. Buenos días, Inge, presente. Vinicio Alcán. Buenos días, ingeniera, presente. Steven Siwa. Presente, ingeniera, buenos días. Jonathan Sinaluisa. Buenos días, Inge, presente. Jeremías Sinaluisa. Buenos días, Inge, presente. César Vaca. Buenos días, Inge, presente. Emilio Vallejo. Presente, Inge, buenos días. Darwin Villarruel. Buenos días, Inge, presente. Marlon Yauripoma. Presente, ingeniera, buenos días. Steven Yumiseva. Presente, Inge, buenos días. El señor René Mullo me dice que está, pero sin micrófono. ¿Alguien falta? ¿Alguien llegó? Estamos completos. Me parece. Disculpas, yo tenía problemas con el micrófono, no sé por qué no se me Sí, escuchaba. sí te puse, Fernando, no te preocupes. Gracias, Inge, muy amable. A ver, ya estamos todos. Buenos días con todos, chicos. Buen inicio de semana conmigo. Vamos a empezar. A ver, con ustedes nos quedamos acá, creo. Bueno, vamos a revisar todo desde el inicio. Llegó alguien. Ya. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Un segundito.
Este ejercicio es el que planteamos en la semana anterior. Bueno, inicialmente tuvimos el ejercicio de bombas y todo. A repasar sistemas de bombeo. Por favor, todo lo que vieron en mecánica de fluidos, más lo que vimos adicionalmente en el ejercicio anterior, a repasar. Ahora, planteamos la clase anterior este ejercicio donde teníamos una red, nos fijábamos que teníamos una red, vamos a aplicar el método de la pendiente hidráulica uniforme para hacer el cálculo de los diámetros, ¿ya? Entonces empezamos nosotros dándonos cuenta siempre inicialmente dónde son los puntos de consumo del sistema. Puntos de consumo son por donde sale caudal. Por ejemplo, en este caso eran estos 3 puntos de aquí. Un nudo de paso, por ejemplo, vendría a ser este nudo B, que simplemente pasa por ahí agua, se ramifica la red, pero no tiene un consumo. Entonces nosotros ya empezamos planteándonos siempre las diferentes rutas para analizar las pendientes, cómo van a ir, cómo están en cada punto. Y con esto ver cuál es el punto más desfavorable de la red. Con eso empezamos planteando con la pendiente hidráulica la ruta AC, donde para encontrar aquí las pérdidas, nos planteábamos un Bernoulli. Hacíamos Bernoulli de A a C para encontrar este término de las pérdidas. Y la longitud viene a ser la sumatoria de los 2 tramos. Entonces, de esa manera, nosotros prácticamente encontramos cuál era el valor de las pérdidas. Y se acuerdan que les mandé a averiguar las unidades. Las unidades en sí, para no confundirnos, son las siguientes. Tenemos en metros de columna de agua sobre metros, pero nos faltaba en la respuesta anterior un por 10 a la menos 3. O lo que quisiera decir, como teníamos antes, 4.24 milímetros de columna de agua sobre metro. O lo mismo que es 4.24 metros de columna de agua por metro. O esto que tenemos aquí. Las 3 son las mismas unidades, los valores con diferentes unidades. Podemos darnos cuenta, hemos encontrado cuál es el valor de la pendiente hidráulica hacia el punto C. Y así fuimos realizándolo para el punto D y para el punto E. Y obtuvimos estos 3 valores, que nos decía que la pendiente hidráulica para el punto C nos salió 4.24 de columna de agua sobre kilómetro. Para el punto D nos ha salido 14.12 metros de columna de agua por kilómetro. Y para el punto E, 5 metros de columna de agua por kilómetro. Los datos que nos quiere decir o cómo se interpreta. Lo que nos quiere decir es que en el tramo que vamos a tener nosotros de A a C, para cumplir la presión mínima de 30 en ese punto, máximo debemos tener unas pérdidas de 4.24 metros de columna de agua por kilómetro. Mientras que para irnos al punto D, podemos nosotros darnos unas pérdidas de 14.12 metros de columna de agua por kilómetro para satisfacer la presión de 30 en ese nudo y con esas cotas y todo. Y para el punto E, lo que obtuvimos, si nos acordamos, era una pérdida, una pendiente hidráulica de 5 metros de columna de agua por kilómetro. O sea, que para el punto E nosotros garantizar como mínimo la presión de 30, que es lo que nos piden, podemos llegar a tener unas pérdidas máximas de 5 metros de columna de agua por kilómetro. Y de esa manera podemos nosotros satisfacer la presión y todo en este punto. Ahora, si analizamos los 3 valores, como ya vimos en la clase anterior, ¿cuál era el valor más desfavorable? El valor más desfavorable que nosotros obtuvimos fue el punto C. Fue el punto C porque nos damos cuenta que es la pendiente menor que tenemos. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una pendiente o unas pérdidas, yo que sé, de 4.25 metros de columna de agua por kilómetro, el agua ya no va a llegar con la misma presión acá al punto C. Por lo tanto, este es el punto más desfavorable, ya que tiene la pendiente hidráulica más pequeñita. Y con eso, nosotros ya obteniendo este valor de la pendiente para el tramo AC, vamos a empezar a dimensionar la primera ruta crítica. Entonces, nosotros empezamos a dimensionar
con los diámetros, si nos acordamos acá, ¿qué fórmula ocupamos para el diámetro? Ocupamos la fórmula de Darcy-Weisbach y nos queda de la siguiente manera. Para AB, si nos fijábamos, nos quedaba la raíz quinta. Bueno, el factor de fricción ya tenemos. Hay aquí algo que voy a hacer énfasis con esto del factor de fricción. En este caso, que los dos ejercicios que vemos ya nos han dado el factor de fricción para la fórmula. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos el factor de fricción? Lo que les dije, podemos usar la fórmula de Swamy-Jain, la que vimos inicialmente cuando empezamos viendo esto de las pérdidas por fricción. Entonces, si nos acordamos, la fórmula de Swamy, que podemos verla en la presentación, ¿cuál es? La fórmula de Swamy está acá. Cuando no tenemos el factor de fricción, es este de aquí. Entonces, si nos fijamos en función de qué está la fórmula de Swamy-Jain, está en función de la rugosidad, está en función del diámetro, está en función de Reynolds, que Reynolds también se encuentra acá en función del diámetro, velocidad, viscosidad. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros vamos a tener un ejercicio de un dimensionamiento de una red, pero tampoco tenemos el factor de fricción? Por ejemplo, imaginemos que tengamos aquí una red cualquiera, no sé. Y nos digan dimensionar los diámetros, no tenemos los diámetros y tampoco nos dan un factor de fricción, que es lo que pasa en la vida real. Entonces, cuando tengamos nosotros ese problema, que no tengamos ni los diámetros ni el factor de fricción, podemos empezar con esta fórmula. Pero, ¿qué diámetro ocupamos? ¿Cómo empezamos a hacer el cálculo? Podemos nosotros iniciar aquí planteándonos los diámetros por velocidades, o sea, por el teorema de las velocidades. Caudal es igual a área por velocidad. Entonces, si nosotros generalmente tenemos ya el caudal, que siempre vamos a tener en una red, como ya les dije, siempre vamos a conocer como primer dato el caudal, podemos nosotros plantearnos una velocidad se podría decir adecuada, más o menos yo que sé, en el rango de 1 a 1.20 o de 0.8 a 1.20 metros por segundo, que es lo que suele tener una red. Y con eso encontraríamos aquí un diámetro inicial en función esto de las velocidades. Entonces, nosotros empezaríamos aquí aproximando o haríamos un predimensionamiento del factor de fricción en función de ese diámetro por este tema de las velocidades. Pero luego nos tocaría a nosotros, cuando ya encontramos un diámetro aproximado ya con la pendiente hidráulica, volver a recalcular y como nos damos cuenta se volvería en un método iterativo. Por lo tanto, ahí sí se recomienda tener una hojita de cálculo programada con esta fórmula de Swamy, con el método de la pendiente hidráulica para encontrar el diámetro. Entonces, como les digo, todo esto es cuando no tenemos en sí el diámetro inicial ni tampoco el factor de fricción. Regresamos. Entonces aquí empezamos, como les dije, a dimensionar el diámetro de la red AB. De AB hemos encontrado, bueno, todo dimensionamos con la misma pendiente que antes obtuvimos. Aquí ya se encuentra en metros sobre, y está 4.24 por 10 a la menos 3, expresado en todos los decimales. Y nos ha salido un diámetro de 0.342 metros. Con esto, nosotros escogimos un diámetro para trabajar de 350 milímetros. Y como en la anterior clase, me acuerdo que nos dijo Elvis, escogimos un diámetro mayor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos diámetros pequeños, nos generan grandes pérdidas. Diámetros grandes nos generan menos pérdidas. Entonces, en este caso, lo que queremos nosotros garantizar es que no se pase de esta pérdida de aquí que estamos teniendo, de estos metros de columna de agua sobre kilómetro o sobre metro. No queremos que este aumente, por lo tanto, cogemos un diámetro mayor. Al menos eso pasa en este caso que ya tenemos un reservorio, una lámina de agua desde la que nosotros vamos a distribuir el agua. Fuese diferente en el caso que tuviésemos nosotros que diseñar un bombeo, por ejemplo. Ahí simplemente pudiésemos aumentar, menorar el diámetro, aumentarían las pérdidas y daríamos más energía al sistema.
En este caso, que tenemos ya una cabecera conocida, no podemos hacer eso. Entonces, hemos analizado que diámetros pequeños nos generan grandes pérdidas, diámetros más grandes nos generan menos pérdidas. ¿Qué pasa con el tema de las presiones? Diámetros pequeños nos generan presiones menores, diámetros grandes nos generan grandes presiones. Y es todo lo contrario lo que pasa con la velocidad. Diámetros pequeños, tenemos velocidades mayores, diámetros grandes, velocidades menores. Todo eso, por favor, son conceptos que debemos tener siempre, siempre muy claros. Y terminamos la semana anterior diseñando el tramo BC, el tramo BC que nos ha salido un diámetro de 250 milímetros aproximándole al mayor para tener menos pérdidas. De esta manera nos hemos dado cuenta que la primera red que nosotros tuvimos, que es la A, B y B a C, es lógico que aquí el diámetro iba a ser mayor que el diámetro de acá. Por ejemplo, acá nos salió 350 milímetros, la segunda tubería nos salió de 250. Y es lógico, porque el primer ramal, la primera tubería, va a transportar la sumatoria de los 3 caudales que tiene la red. Y ahora, ¿qué viene? Cuando ya tenemos los diámetros, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el cálculo de las presiones en cada uno de los puntos. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, primero empezamos aquí. Vamos a terminar, me parece, acá haciendo este de acá para ver cómo nos va y luego hacemos el cálculo de las presiones. Entonces, ¿qué tenemos acá? La energía total en el punto B, ¿a qué es igual? Bueno, esta sí la encontramos, es la presión en el punto B. Estamos haciendo aquí un Bernoulli. Estamos haciendo acá un Bernoulli para ver qué energía vamos a tener nosotros aquí en el punto B. Entonces, prácticamente, si nosotros hacemos aquí un Bernoulli de A a B, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la Z del depósito más la presión en el depósito es igual a la cota en B más la presión en B más las pérdidas que tenemos de A a B. ¿Listo? Entonces, si nos acordamos, aquí el tema de las pérdidas, HF, es igual a ¿qué? A las resistencias por el caudal al cuadrado. Y si nos damos cuenta y aquí reemplazamos, nos queda lo siguiente. Bueno, vamos a sacar la altura piezométrica. ¿Qué era igual a altura piezométrica? La altura piezométrica en B es igual a la cota que tenemos en B más la presión que tenemos en B. Entonces, todo este término de la altura piezométrica es lo que tenemos acá, ya despejado, que si despejáramos nosotros de aquí de Bernoulli es exactamente lo que tenemos. Bueno, sabiendo que la presión en el depósito es 0, ¿no? Entonces, esto es HB, la altura piezométrica en B, que va a ser igual a ¿qué? A la Z del depósito menos las pérdidas de AB, que es exactamente lo que tenemos de aquí. Pero ya sabemos de dónde sale. Sale desde un Bernoulli de A a B. Entonces, lo que ahorita queremos encontrar, como les dije, pueden hacerlo de la presión en B o como vemos acá que ya de una vez la altura piezométrica. Pero igual es exactamente lo mismo. De esta manera, ya vimos que las pérdidas de A a B es igual, como les dije, a las resistencias por el caudal al cuadrado. La resistencia sale de la fórmula de Darcy, que es 8 por F por la longitud de la tubería, pi al cuadrado, gravedad y diámetro a la quinta. Y aquí nos damos cuenta que ya estamos ocupando el diámetro nominal que establecimos nosotros en el cálculo anterior, que nos salieron aquí 350 milímetros. Entonces, ya estamos calculando las pérdidas reales con este diámetro de aquí. Siempre en las unidades correspondientes. Y de esta manera, nosotros hemos encontrado que en el punto B tenemos una altura piezométrica de 238.21 metros de columna de agua. Con esto nos podemos dar cuenta que en B, ¿qué presión estamos teniendo en B?
En B estamos teniendo una presión, si la cota es 230, estamos con una presión de 8.21 metros de columna de agua. Como vimos que B no era un nudo de consumo, no tenemos que cumplir aquí el criterio de presión mínima de 30 metros de columna de agua, sino esa se cumple solo en los nudos de consumo. Entonces, hemos encontrado ahora cuál es la altura piezométrica en sí que tenemos en este punto en B, 238. Como les dije en la clase anterior y al finalizar, vamos a empezar ahora a plantearnos de nuevo nuestras rutas críticas, pero ahora nos empezamos planteando únicamente desde el punto B hasta D y desde el punto B hasta E. B es como que tuviésemos aquí un nuevo embalse, si quieren verlo así, como que tenemos aquí un embalse con una altura de 238.21. Y desde aquí es como que empezamos a analizar esta nueva red para ver qué es lo que pasa. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que más o menos significaría. Entonces, exactamente lo mismo. Empezamos nosotros a plantearnos de B a D qué es lo que pasa. Entonces, ya sabemos nosotros que la pendiente hidráulica es igual a las pérdidas sobre la longitud. Las pérdidas de B a D salen del Bernoulli que hagamos nosotros, de B a D, que es ese término de ahí arriba. Y la longitud, la distancia que tengamos de B a D. De esta manera, hemos encontrado nosotros que tenemos un valor de pérdidas, bueno, que me parece que tenemos que aclarar, de 238.21 milímetros de columna de agua sobre metro. Y ahora pasamos al punto B a E. Entonces, en este caso, si nos fijamos, exactamente lo mismo. Empezamos a plantearnos nosotros nuestra ecuación de la pendiente hidráulica desde el punto B, ya hicimos hasta D, ahora hasta E. Aplicamos un Bernoulli para encontrar las HF de B a E, que es este término de acá arriba, viendo que en todos los dos puntos nos piden como mínimo una presión de 30, y dividimos para la sumatoria de las longitudes de cada uno de los tramos hasta el punto E, que sería acá arriba 1000 más 1200, 2200. Hemos encontrado aquí una pérdida que es 6 milímetros, me parece, de columna de agua sobre metro. Y ahora aquí analizamos cuál de estos dos puntos ahora es el desfavorable para hacer el nuevo diseño. Dime, Elvis. El punto E. El punto E. Nos damos cuenta claramente que el punto E es el punto más desfavorable ahora que vamos a hacer el diseño. Tiene un valor mucho menor al que tiene el punto D. Y es algo lógico porque igual podemos darnos cuenta más o menos las cotas que tenemos, más la presión que necesitamos en cada punto. El punto E estamos con unos 25 metros, me parece, más arriba que el punto D. Y viene prácticamente de aquí el mismo procedimiento que hicimos antes. Escogemos el punto desfavorable, en este caso salió el punto E. Y ahora vamos a dimensionar esta red de B a D y de D a E en función de esta pendiente que tenemos acá. De esta manera, tenemos nosotros lo mismo. La ruta B a E, nos planteamos la fórmula del diámetro, donde tenemos 8 por el factor de fricción, por el caudal que está pasando. Primero estamos analizando de B a D. De B a D se supone que tiene por esa tubería que pasar el caudal de 50 más 30, que serían 80 litros por segundo. Aquí, como podemos ver, y están en las unidades de metros cúbicos por segundo. Y al cuadrado gravedad y por la pendiente hidráulica, que aquí está en metros sobre metro. Antes igual era milímetros sobre metros de columna de agua. Entonces, nos damos cuenta que nos ha salido el diámetro de B a D de 0.275 metros. Y aquí, ¿cuál vamos a coger? Vamos a coger el diámetro de 250 o el de 300. Aplicamos el mismo criterio. ¿Quién llegó? Cogemos, en este caso, el diámetro de 300. Como vemos, en todos estos casos,
queremos reducir las pérdidas porque tenemos un punto exacto de donde está partiendo nuestro líquido, de donde está viniendo el agua. Entonces, si nosotros, repito, estuviésemos con un sistema de bombeo, fuese diferente, y pudiésemos escoger el diámetro que nosotros queramos. En este caso, no. Y terminamos dimensionándole al tramo DE con la misma fórmula, con la misma pendiente, y hemos encontrado un diámetro calculado de 0.186 y lo mismo. Tomamos aquí, se supone, el diámetro de 200 milímetros. De esta manera, ya nos ha quedado la red completamente dimensionada con los siguientes diámetros que nosotros estamos viendo. Nos quedó acá, me parece, el diámetro de 350 milímetros. Acá nos quedó en 250 milímetros. Esta tubería de acá nos queda en 300 milímetros y la última en 200 milímetros. Y hemos prácticamente dimensionado la tubería. Hemos encontrado los diámetros teóricos, los diámetros comerciales para nuestro sistema, en este caso de aquí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud de cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo calculamos los diámetros? Acuérdense que esto es lo principal, lo que ustedes necesitan saber para el dimensionamiento de cualquier red que vayan a hacer. Como les dije en la clase anterior, si ustedes aprenden muy bien este método, se les va a hacer muy fácil cualquier diseño hidráulico que vayan a hacer. Dime, Marlo. Ingeniera, disculpe una pregunta con respecto cuando calcula el diámetro del tramo BD, usa la pendiente más crítica que se dio en el punto E. Siempre se va a tomar la pendiente más crítica para dimensionar los diámetros. Ya, sí. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo empezamos haciendo el ejercicio? Empezamos nosotros haciendo el ejercicio calculando desde A a todos los puntos. El punto más desfavorable era el C. Entonces, para llegar al punto C, utilizamos la pendiente que nos salió el punto C para diseñar todo este tramo de aquí, porque era el más desfavorable. Después encontramos cuál era la presión en B. Ahora partimos un nuevo análisis. Calculamos para acá y para acá. Nos salió AE, que era ahora el punto más desfavorable. Entonces, ya nos toca dimensionar todo el tramo hasta llegar a AE con la pendiente menor que obtuvimos. Imaginémonos qué es lo que pasa si, por ejemplo, vamos a trazar, yo qué sé, una red. Seguimos para acá. Déjenme ponerle en color negro igual. ¿Qué sería si estamos para acá y para acá viene otra red? Para acá tenemos esto. No le tengo aquí. Bueno, y para acá otro punto. Entonces vamos a hacer aquí puntitos. Imaginémonos que la red sea así. Y que igual en todos estos nudos existan consumo de caudal. Por ejemplo, aquí sale un caudal, acá sale otro caudal, acá sale otro caudal. Y vamos a ponerles letras. Vamos a ponerle, yo qué sé, nos quedamos en E. Entonces aquí este sería el nudo F. Este sería el nudo G. El H. Y acá pongámosle el nudo I, por ejemplo. En este caso que tenemos esta red, ¿qué tendríamos que hacer? Inicialmente tendríamos nosotros que hacer el cálculo de la pendiente a cada uno de los puntos que tenemos, o sea, toditos estos. Imaginémonos que el punto más desfavorable en este caso haya sido el punto H. ¿Ya? Entonces la pendiente más pequeña nos salió con el punto H. Con eso nosotros vamos a dimensionar toda esta red hasta llegar al punto H. Inicialmente, con la pendiente que obtuvimos en H. Diseñamos hasta aquí. ¿Y qué red nos queda afuera, por decir así? Aquí nos quedan afuera, si nos damos cuenta, dos redes. Nos queda, mejor dicho, este ramal de aquí, de F a I, y nos queda lo mismo del ejercicio de acá. Entonces, aquí lo que nos toca hacer a nosotros es encontrar, por ejemplo, aquí cuál es la presión o la altura piezométrica en el punto F, diseñar este ramal de aquí, con la pendiente que nos salga. Y lo mismo acá, acá tenemos, bueno, dos opciones, tenemos D y tenemos E. Es lo mismo que hicimos. Volvemos a sacar a D, volvemos a sacar a E. ¿Cuál es la pendiente mínima? Salió E. Entonces dimensionamos todo esto con E. ¿Qué
hubiese igual pasado, yo qué sé, si acá, espérense, déjenme quitar todo esto. ¿Qué hubiese pasado si aumentamos la red? Y de aquí de E sale otro ramal y yo qué sé, otro más por acá. No, este está feo. Ya, más o menos ahí. Déjenme ponerle puntitos. Tenemos acá 2 puntos más. Tenemos a FHI, este pongámosle J y este le ponemos K. Entonces, de igual manera, ahora vamos a plantear otra hipótesis con esto. Vamos a decir que en este caso, como no tenemos cotas ni nada, nos estamos imaginando que ahora el punto más desfavorable es el punto I. En el cálculo que hemos hecho ahora es el punto I el punto más desfavorable. Entonces, con la J encontrada para I, que es el punto más desfavorable, diseñamos toda la red hasta ahí con esta pendiente. Y como nos hemos dado cuenta, aquí nos quedan algunos ramales aislados que vienen a ser todo este ramal de aquí y todo este ramal de acá. Entonces ahí, bueno, podemos empezar por cualquiera. Si empezamos por este de acá, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a encontrar en el punto F la altura piezométrica para pensar que aquí tenemos un nuevo embalse y que esta es una nueva red. Entonces, aquí, ¿qué nos tocaría hacer? Nos tocaría analizar con el punto J, con el G, perdón, y con el H, nos tocaría analizar la pendiente mínima. Yo que sé, nos salió el punto H, diseñamos con la J en H, toda esta red que falta. Y ahora vamos a analizar esto de acá. Ahora igual, lo mismo que hicimos, analizar cuál es la altura piezométrica ahora en B, para imaginarnos que aquí tenemos un embalse y que esta es una nueva red aparte. Entonces, vemos aquí, desde el punto B analizamos a B, analizamos a E, analizamos a J y acá. ¿Cuál es la menor? J. Imaginémonos que es la J en K. Está el más lejano, supuestamente. Entonces, nos va a tocar diseñar con el valor de J que encontramos en este punto de K, toda la red. Toda la red. Pero ¿qué pasa? Nos queda aislado este tramo de D a E. ¿Qué nos toca hacer ahí? Lo mismo. Calculamos la altura piezométrica en el punto D, conociendo cuál es ya la presión real que tenemos en este punto, dimensionamos el ramal que nos falta. Entonces, como nos podemos dar cuenta, todo es sistemático, todo es el mismo procedimiento. Estamos viendo los primero el ramal más crítico que tengamos, la ruta más crítica, dimensionamos. Vemos los ramales que nos quedan sueltos, aplicamos el mismo procedimiento y dimensionamos el diámetro. Nada más. Vamos a hacer más ejercicios de esto, por si tienen por ahí más preguntas. Entonces, una vez que hemos acabado nosotros de dimensionar los diámetros que hemos encontrado, cuáles son ya los diámetros de toda la red, vamos a verificar las presiones en cada uno de los puntos. Nos dice presiones en los nudos del sistema con los diámetros comerciales instalados. Cuando nosotros ya conocemos aquí los diámetros en sí que tenemos para toda la tubería y nos van a pedir cuáles son las presiones en los nudos, vamos a encontrarlos por medio de Bernoulli y vamos a encontrarnos planteándonos, bueno, Bernoulli desde los puntos que ya conocemos prácticamente. Entonces también nos acordamos, este ejercicio nos decía que los nudos de consumo deben tener presiones entre 30 a 50 metros de columna de agua. Que esto también es lo que se ve en la vida real. Nosotros no podemos tener presiones elevadas. Empezamos aquí calculando las pérdidas de los ramales de tubería. Perdón. Tenemos la pérdida de A a B. Aplicamos Darcy, como nos estamos dando cuenta aquí. Tenemos los valores de 8, el factor de fricción, la longitud de A a B, y al cuadrado, gravedad, diámetro a la quinta y a los diámetros comerciales. Y por el caudal al cuadrado. Hemos encontrado aquí una pérdida de AB de 9.79 metros de columna de agua. Lo mismo ABC. Calculamos solamente las pérdidas. Estamos calculando las resistencias por el caudal al cuadrado. Lo mismo de B a D. Y lo mismo de D a E. Entonces vamos calculando las pérdidas a cada uno de los puntos, pero ya con los diámetros comerciales. Si nos damos cuenta aquí, ya tenemos los diámetros comerciales.
Esto nos va a servir para encontrar las presiones. Entonces vamos a encontrar la presión en el punto C. Hacemos un Bernoulli. Hagamos nosotros acá el Bernoulli y luego vemos. Entonces, al punto C. Podemos partir desde A o desde el depósito, como sea. Si planteamos Bernoulli, va a ser igual a que la cota en el depósito, vamos poniendo ya valores. La cota en el depósito, 248 metros. Presión ahí no tenemos. Es 0, es igual a qué? A la cota en el punto C, que son 200 metros, más la presión que nos piden en los nudos de consumo, 30, y más las pérdidas, mejor dicho, lo que queremos encontrar ahora es la presión que tenemos en los tubos. Entonces aquí nuestra incógnita es la presión. Más las pérdidas que tenemos hasta el punto C. Hasta C, ¿qué pérdidas tenemos? La de A a B y la de B a C, que son estas dos de aquí. Entonces sería más 9.79 y más 4.51. Estamos encontrando cuál es la presión en sí, que estamos teniendo la presión real aquí en el punto C. Como vimos con un simple Bernoulli, podemos encontrar eso. Y en este caso, nos podemos dar cuenta que nos ha quedado que tenemos una presión real de 33.70 metros. Acordándonos que la presión mínima que teníamos nosotros en cada punto que debíamos tener como mínimo es 30 y nos damos cuenta de algo, que aquí tenemos 33.70. ¿Por qué tenemos 3.70 prácticamente metros de columna de agua a favor? Fue por el incremento del diámetro que se hizo hasta esa red. Por lo tanto, aquí estamos cumpliendo. Y aquí también ya podemos nosotros darnos cuenta de algo más. Si aquí la presión en el punto C, que era el nudo más desfavorable, nos queda 33.70, ya podemos darnos cuenta que las presiones que vamos a obtener en todos estos puntos adicionales van a ser mayores. Porque el C era el más desfavorable. La hemos encontrado con Bernoulli. Vamos a seguir analizando las presiones en el resto de los puntos. Les he puesto aquí las pérdidas que calculamos antes con cada uno de los puntos con las fricciones de las tuberías. Entonces, lo mismo. Para la presión en D, la presión en el nudo D, hacemos el Bernoulli, cota del depósito, menos la cota en el punto D, menos las pérdidas hasta llegar a D, de A a B y de B a D. Y fíjense que en el punto D estamos ahora con una presión de 64.29 metros de columna de agua. Estamos aquí con una presión altísima. Nos estamos pasando del límite que nos dijeron. Y en E, que también era un punto no tan desfavorable como el C, pero sí, nos damos cuenta que tenemos una presión haciendo el Bernoulli de 34.27 metros. Entonces, vamos a poner aquí las presiones que obtuvimos. En C estamos con una presión de 33.70 metros. En E hemos encontrado una presión de 34.27 metros. En D nos quedó 64.29. Entonces, ¿se acuerdan que el enunciado nos pedía mantener las presiones de 30 a 50 metros de columna de agua? ¿Qué hacemos? ¿Qué soluciones podríamos aplicar para reducir las presiones en el punto D? Diámetro, redimensionarlo. A ver, tú, Naim, me dices. Redimensionar el diámetro. ¿De qué ramal? Del crítico o del AB. Ya, bueno, pongamos acá un criterio es redimensionar el diámetro. Marlon. Reducir el diámetro del tramo BD de la tubería. Ya, seguimos otra opción que es reducir el diámetro de la tubería BD. ¿Alguien más? Inge, de repente una válvula reductora de presión. Una válvula reductora de presión sería otra opción. Gracias, Wilmer. Darwin, ¿me quieres decir algo?
Aumentar el diámetro del tramo BD. Aumentar el diámetro del tramo BD. ¿Ya? Gracias por todas las opciones que escuchamos. Y reducir el diámetro no sería lo adecuado porque estamos aumentando las pérdidas y, bueno, reduciríamos presión, pero bueno, sería un lío. Menorar el diámetro creo que no sería lo adecuado porque acá también, capaz, si reducimos ahí los diámetros, nos llegamos a la presión mínima de 30. Tenemos aquí dos opciones. Aumentar el diámetro de B a D nos generaría mayor presión, así que tampoco fuese lo adecuado. Si lo que queremos hacer es reducir esta presión. La opción que tenemos nosotros, como nos dijo Wilmer, es aplicar una válvula reductora de presión. Ahora la pregunta es, ¿se acuerdan de las válvulas reductoras de presión? Funcionan, que si acá tenemos una presión grande, literal, es escribir grande, acá terminamos con una presión menor. Entonces entra acá una presión alta, la válvula trabaja, le damos una consigna a la válvula o una presión de tarado que se llama. Mantenemos la presión de tarado acá en la salida y garantizamos una presión fija a la salida de la válvula, reduciéndola completamente. Podríamos aplicar eso. Entonces, vamos a aplicar eso. Nos dice acá, enunciado C. ¿Existe alguno de los núcleos de consumo con presión de suministro fuera del rango establecido? Sí, ya vimos. En caso afirmativo, indicar el dispositivo instalado que dicha presión se salga de rango. Indicar a su vez cómo se conectaría este dispositivo y su valor de tarado. Como vimos, el tarado o la consigna es la presión que se le da a la salida de la válvula reductora de presión. Ya, BRP. Ahora la pregunta. Voy a volver a poner aquí las presiones simplemente que teníamos. 3370, 64, 29 y acá tenemos, bueno, no pongamos con decimales, pongamos 64. Y acá tenemos 34. ¿Dónde vamos a ponerle la reductora de presión? ¿Y qué presión le vamos a dar que nos dé de consigna a la salida? Analicen la red y fíjense dónde ustedes le colocarían. Dime, José. Antes del nudo D. Antes del nudo D, ¿y qué presión le darías tú de consigna? Puede ser la mínima necesaria. Ya, o sea, tú le dieses aquí una presión de 30 a la salida para garantizar en este punto. ¿Alguien tiene alguna otra opción? ¿O alguien apoya lo que dice José? Inge, ¿se podría poner justo en la salida Inge. del punto o no hay cómo? A ver, tú, Vinicio, nos dices dónde. Justo en la salida del punto D, porque si le O ponemos... sea, en la salida del punto D, pasando el nudo. Sí, porque si le ponemos antes también se reduciría la presión en E, entonces bajaría un poco lo establecido. Ya. Gracias, Vinicio. ¿Y qué presión de consigna le darías tú? Una intermedia ¿Intermedio de qué? de la presión que tenemos de 64. O sea, unos 32. Ajá. Ya. Patricio. Sí, también le pondría antes del nudo D, pero con una presión de 50, la máxima que nos permite. Ya. Acá tenemos otro punto. Darwin. Antes del nudo D, pero verificar, o sea, ponerle una presión que haga que, o sea, que no permita que en el nudo E se disminuya esos 34 de presión. Entonces tendría que partir desde el fondo. Gracias.
aquí me han hecho aportes muy, muy buenos. En realidad todos me han hecho aportes muy, muy buenos, unos con toda la razón del mundo, otros algo les faltaba analizar. Lo que sí estamos seguros es que la válvula reductora de presión debería venir aquí, para garantizarnos que al nudo D ya venga la presión reducida. Si le ponemos la presión acá, no hacemos nosotros nada en el nudo D. En el nudo D va a seguir estando los 64 que tenemos. Entonces le hemos colocado antes del nudo D, perfecto. Vamos a reducir y antes la presión está de 64, va a estar reducida antes por la válvula. Y ahora la pregunta es, ¿qué presión nosotros le vamos a consignar o le vamos a dar esa presión de tarado a la válvula? Y tenemos que fijarnos de algo como nos dijo Darwin y nos dijo Patricio y nos dijo Vinicio, que aquí en el punto E nosotros debemos garantizar una presión mayor a los 30. Entonces, si nosotros le damos aquí una presión de tarado a la salida de la válvula de 30 metros de columna de agua, más las pérdidas que tenemos en este tramo, no vamos a llegar con una presión de 30 acá al nudo E. Entonces, tenemos algunas opciones. Como nos dijo, me parece Patricio, darle 50 en este nudo, pero sería darle una presión sumamente alta. Darle una presión alta, como nos dijo Darwin, lo adecuado sería ver cuáles son las pérdidas que nos genera este tramo de aquí, que ya sabemos. A ver, de D a E tenemos 5.02 metros. Entonces, como mínimo, yo le diera, no sé, una presión de tarado de unos 40 metros de columna de agua. Para, si restamos aquí de D a E los 5.02, estaríamos con una presión de 34.98 por aquí. Entonces, tenemos que analizarlo de esa manera. Gracias, chicos, por su análisis. Muy bien. Vamos a ver la respuesta. Bueno, en este punto les he dibujado aquí, les he puesto en el caso que tengamos otro nudo acá abajo, un nudo F, una reductora para acá. En este caso simplemente teníamos para E, estábamos muy claros que teníamos que ponerle acá. Ah, ojo aquí. La reductora aquí no nos estaría reduciendo la presión en D, sino deberíamos colocarla acá. ¿Cómo con ustedes lo pensamos? Eso me ha faltado modificar. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que si nosotros ya conocemos cuál era la pérdida que tenemos de D a E, ya podemos asignarle la presión necesaria acá, a la válvula reductora de presión. Como pueden ver, está en lo correcto. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No lo ven ese gráfico, la válvula debe ir más arriba. Hasta aquí, ¿cómo se resolvieron en este ejercicio los diámetros? ¿Cómo encontramos los diámetros por el método de la pendiente? ¿Cómo establecimos un rango adecuado de presiones en todos los puntos? Y eso es lo que pasa en la vida real. Como dato adicional, refiriéndonos, por ejemplo, a un sistema de agua potable, cuando nosotros tenemos una presión de 20 a 30 o 35 metros de columna de agua es lo adecuado. Cuando estamos ya alrededor de los 40, 50 metros de columna de agua es muy alto. Y cuando estamos desde unos 15 para abajo metros de columna de agua, también es una presión no tan alta. O sea, que nuestros aparatos sanitarios no van a trabajar muy bien. De ahí, en el tema de riego, nosotros debemos garantizar las presiones mínimas que requieran los emisores, como es el caso de un aspersor. Yo que sé, nos pueden decir que necesita 40 metros de columna de agua para funcionar. Si le damos 39, no va a prenderse. Y bueno, en este caso, sí tienen un rango alto, que se podría decir, de que soportan las presiones altas. Entonces, igual, podemos nosotros tal vez pasarnos en riego con unos 30 metros de columna de agua, por ejemplo. Si el emisor necesita 30, podemos llegar hasta una presión, yo que sé, de unos 60. Y así. Entonces, eso sería, chicos. Hemos terminado el primer ejercicio de la pendiente hidráulica. Dime, Fernando. Inge, disculpa una pregunta. No sé si no lo escuché, tal vez lo que tengo inestabilidad en la conexión. Sobre la válvula reductora de presión, o sea, ¿lo conseguimos? O sea, ¿cuánto reduce de presión o tiene una presión establecida de salida?
Ya. Gracias, Fernando, por tu pregunta. A ver, las válvulas reductoras de presión. Cuando tenemos una válvula reductora de presión en cualquier red, en cualquier sistema, en lo que sea, donde quiera que le vayan a instalar, nosotros los ingenieros, somos los que diseñamos estas, tanto en su diámetro y todo eso, ver si cavita o no cavita. Y cuando son reductoras de presión, nosotros somos los que establecemos cuál es la presión que vamos a obtener a la salida. Entonces, cuando nosotros tenemos instalada nuestra red, o sea, ya construida nuestra red, instalamos una reductora de presión, por ejemplo, como vimos aquí. La reductora de presión en estos tiempos que estamos va a ser de un funcionamiento automático, por lo tanto va a tener sus controles de aquí, sus PLCs, todo, bueno, es aguas abajo, sus PLCs, todo. Entonces nosotros desde el sistema que operamos la red desde la computadora, le damos a la reductora de presión darle, yo qué sé, un 60% de apertura. Entonces, le damos una apertura a esta válvula cuando nosotros ya hacemos el cálculo y nos damos cuenta que con 60% de apertura, yo qué sé, vamos a llegar a tener una presión a la salida de unos 30 metros de columna de agua. ¿Ya? Entonces, nosotros, los ingenieros, somos los que regulamos estas reductoras. Somos los que damos aquí los procedimientos de las válvulas que deben abrirse, deben cerrarse, verificar sus porcentajes, como les digo, los grados de apertura que tiene la válvula para alcanzar las presiones de consigna. O en otros casos, simplemente hay válvulas que ya se encuentran diseñadas para darles la consigna. Yo qué sé, a la salida quiero una presión de 20 metros de columna de agua. Entonces, ahí en cambio ya se calculan los grados de apertura y solita se abre o solita se cierra. Eso depende de nosotros. Ahora, ¿cuál es el caso, por ejemplo, de las sostenedoras de presión? Las válvulas sostenedoras, en cambio, estas nos retienen una presión aguas de arriba. Por ejemplo, tenemos aquí una válvula sostenedora de presión. Las válvulas sostenedoras de presión las podemos instalar, por ejemplo, aquí. Y a esa le decimos, quiero que en el nudo aguas de arriba siempre me sostengan una presión de unos, yo qué sé, 40. Y abajo ya lo que salga. Entonces, en cambio, esta válvula, la consigna que tiene es aguas de arriba, regularnos la consigna que nosotros le estemos dando. Por ejemplo, esta presión, que no caiga de esta presión a la red. Entonces, nosotros como ingenieros somos los que regulamos eso. De igual manera, si tenemos válvulas de seccionamiento, yo que sé, las válvulas que solo abren y cierran, nosotros controlamos abrir o cerrar. Entonces, todo controlamos nosotros en las redes, Fernando. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos diseño de una red ramificada con altura de cabecera conocida. Cuando nos referimos a altura de cabecera conocida, es que conocemos el embalse donde está o el tanque donde nosotros vayamos a obtener el agua y donde se encuentra la lámina libre de agua. ¿Cuándo no vamos a conocer la altura de cabecera conocida? Cuando, por ejemplo, tengamos una red, no desde aquí, por ejemplo, sino una red a nivel de 0. Entonces nos toca instalar una bomba. No tenemos ahí la altura de cabecera conocida. Lo que tenemos que diseñar es la bomba. Entonces vamos a empezar. Vamos a hacer este diseño de esta red ramificada con altura de cabecera conocida. Nos dice, dimensionar la red de esta figura mediante el método de la pendiente hidráulica uniforme. Las presiones que vamos a tener mínima en los nudos son de 30 metros de columna de agua. Nudos de consumo. ¿Cuáles son los nudos de consumo? Todos los que tienen caudal. O en este caso todos prácticamente.
Presión mínima en los nudos de paso, nos dice 10 metros de columna de agua, pero nos damos cuenta que aquí no tenemos nudos de paso. Por ejemplo, ¿cuál fuese aquí un nudo de paso? Por ejemplo, pudiese ser este de aquí, si es que no tuviese el caudal de 9. Simplemente deja pasar. Pero nos damos cuenta que todos los nudos está saliendo un caudal, entonces todos los nudos son nudos de consumo. Vamos nosotros también, algo que faltó en el ejercicio anterior, es verificar las velocidades. Siempre nosotros cuando hacemos un diseño hidráulico tenemos que verificar las velocidades que tienen las redes. Entonces, velocidad mínima de 0.5 metros por segundo, velocidad máxima 2.5 metros por segundo. Vamos a trabajar con un factor de fricción de 0.017, que va a ser constante para todas las tuberías. ¿Listo? Y ahora aquí si nos fijamos la imagen, vemos todos los puntos, vemos todas las cotas. Les hago la misma pregunta. Para ustedes, ¿cuál es el nudo desfavorable de la red? Dime, Ricardo. El punto de la cota 55 metros, 2 creo que es, 2. A ver, vamos a marcarle aquí el nudo 2. Perfecto. Israel. El punto 7, Inge. Ya, un ratito. A ver, Israel, tú me dices el punto 7. Marlon. El punto 7 también, Inge. Ya, tenemos 2 votos aquí para el punto 7. Elvis. El punto 2, Inge. El punto 2, estamos empatados. Naim, ¿quieres desempatar? Yo también estoy por el 2. Ya, tenemos el punto 2. Gracias. Gracias, chicos. Entonces, aquí tenemos 2 puntos que supuestamente creemos que son los desfavorables. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos aquí, ¿qué tenemos? En el nudo, bueno, estamos a una cota de la lámina de 95 metros sobre el nivel del mar. En el punto 1 estamos con una cota de 50, ¿ya? Al nudo 2 subimos, estamos en 55. Al nudo 3 estamos en 50, más o menos parecido al nudo 1, pero sumándole que el nudo 3 tiene las pérdidas por fricción mayores, entonces el nudo 1 queda descalificado. El nudo 2, por ser el más alto en cota, puede quedar clasificado. Podemos analizarle con este 50 de acá, por ejemplo. Y de acá tenemos en el nudo 4, en el nudo 5, cotas de 40, que prácticamente son bajitas, bueno, y acá también 40. Pero el nudo 7, supongo que dijimos desfavorable por sumar todas las pérdidas por fricción, ¿ya? Entonces, podemos clasificarlos. Pueden ser tal vez estos 3 nudos, el 2, el 3 o el 7, tal vez los más desfavorables. Luego vamos a ver cuál es el más desfavorable y en la vida real. Y tenemos acá 4, 5 y 6. Entonces, ¿han visto ustedes, ya en esta red pueden darse cuenta, que para unos puede ser un punto el más desfavorable, para otros no lo es? Y cómo nosotros nos quitamos de dudas ya aplicando el criterio de la pendiente hidráulica y ver los resultados que obtenemos. Como vemos, no podemos simplemente nosotros lanzarnos a decir este es el punto más desfavorable y ya diseño con esa mi red. O imaginémonos que tengamos que diseñar un sistema de bombeo y unos escogieron el punto de aquí, otros escogieron el punto de acá. Puede que unos sí le hayan atinado el más desfavorable, otros no, pero hayan diseñado esa bomba y prácticamente no va a llegar el agua al punto que ustedes dijeron. Entonces son todas esas cosas que nosotros tenemos ahí pendientes. Aquí les he puesto la diapositiva de Darcy, de la pendiente hidráulica, que es lo que estamos aplicando. Entonces nos dice, presión mínima 30. Las velocidades mínimas y máximas deben estar así. Factor de fricción. En el ejercicio anterior nos daban los diámetros, por lo que bueno, hoy podíamos escoger. En este caso hemos ya visto un catálogo de diámetros nominales con los que podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, acá nos dan los diámetros nominales de las tuberías, yo qué sé, 300 milímetros, pero aquí nosotros también debemos siempre ser muy, muy, muy cuidadosos. Una tubería comercial siempre nos va a dar los diámetros nominales y los diámetros interiores. Entonces, por ejemplo,
La tubería de 200 milímetros tiene un diámetro interno de 203.2 milímetros. Yo que sé, de 300 tiene un diámetro interno de 305.6. Siempre nosotros lo que nos interesa trabajar son los diámetros internos. Los diámetros internos es en sí por donde el agua circula de la tubería. El diámetro nominal sirve más para la compra. Yo que sé, no va a decir alguien, deme por favor un diámetro de 254.4. No, dice, deme un diámetro de 250 milímetros, ¿ya? Siempre vamos a tener en cuenta. También aquí nosotros tener en cuenta que todos los catálogos de diferentes tuberías son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos que el diámetro de 200 en esta marca es 203.2. Yo que sé, en Plastigama puede ser 201.6. En la marca Rival 208.5, ¿ya? Entonces, va a depender del catálogo de tubería que nosotros vayamos a adquirir. También estar ahí pendientes. Entonces, ya tenemos aquí nuestra red, nos hemos planteado. Vamos primero a obtener el caudal que van a circular por todas las tuberías, en este caso. Vamos a aplicar continuidad y vamos a sumar cuáles son los caudales que van a circular por todas las tuberías. Nos dice aquí, al tratarse de una red ramificada, aplicando la ecuación de continuidad en los nudos, pueden determinarse fácilmente los caudales circulantes por las líneas. Entonces, no es nada más que sumar. Y nos damos cuenta de cómo nos queda la red. Vamos de atrás, bueno, del final hacia el inicio. El punto 7 necesita 12 litros por segundo, por lo que por esta red salen 12 litros por segundo. Lo mismo el punto 6 necesita 12 litros por segundo, van a salir 12 litros por segundo. ¿Qué pasa en la tubería de 4 a 5? En la tubería de 4 a 5, a más de salir el caudal por 7, por 6, tenemos un caudal que sale por 5, por lo tanto sumamos y nos queda 33. Y así con todas las tuberías, por acá salen 45 litros, por acá arriba el nudo 3, 12 litros por segundo, por la tubería 266 y por la tubería 01, que es la tubería principal, salen 72 litros por segundo. Entonces aquí simplemente hemos sumado los caudales que van a salir por cada tubería. Eso debemos tener muy, muy, muy claro. Cualquier duda que se les genere por ahí, me dicen. ¿Cuál es el punto más desfavorable de la red? Ahora sí, ¿cuál es el punto crítico? Se estaban peleando entre el 2 y el 7. Esto, ¿cómo lo podemos ver? Resolviendo con la pendiente crítica. Vamos entonces a determinar cuál es el punto más crítico de la red. En este caso ya vamos a saber cuál es. Es el nudo 2. Pero ¿cómo sabemos que es el nudo 2 y cómo no sabemos que es el nudo 7? Tenemos que hacer siempre, siempre, siempre el cálculo para todos los puntos de la red. En este caso, que ya está prácticamente en una hoja de Excel, como lo podemos ver, pero nosotros ya sabemos esto, cómo se lo realiza. Entonces sabemos que la pendiente es igual a las pérdidas sobre la longitud. Y sabemos que las pérdidas se obtienen haciendo un Bernoulli desde este punto inicial, o sea, desde la lámina de agua, hacia cada uno de los puntos. De esta manera, nosotros ya podemos encontrar cuál vienen a ser los valores de la J que hemos encontrado aquí. Bueno, esto les puede servir para que programen su hoja de cálculo en Excel, que les sirva de apoyo, pero cuando nosotros hagamos el examen o cualquier ejercicio, se irá realizando a mano todos los cálculos. Entonces, en este caso, aquí ya hemos puesto los nudos que tenemos, hemos puesto los valores de Z, hemos puesto las presiones mínimas que se necesitan en cada punto, la altura mínima que nosotros tenemos. Bueno, aquí ya va siendo Bernoulli, esto ya no le paren tanto bola. Bueno, esta sí, la longitud, la sumatoria de longitudes que se tenga en la red. Esto viene a ser solamente la sumatoria de las pérdidas que se encontró con Bernoulli. Y acá tenemos ya la J, o sea, prácticamente esto dividido para esto. Y si nos damos cuenta que tenemos aquí, tenemos todos los valores que hemos encontrado. 0.015 metros sobre metro, 0.004,
0.0044 y vamos viendo así. Dime, Vinicio, ¿cuál es tu pregunta? En los nodos de salida no tenía una presión mínima de 10 o todos. Ya. El enunciado lo que nos decía Vinicio era todos los nudos de consumo 30. Los nudos de paso 10. Entonces aquí vemos nudos de consumo 30, nudos de paso 10. Como les dije, nudos de consumo es todos por los donde sale un caudal. Entonces en este caso todos van a ser nudos de consumo. Tal vez aquí si el nudo 4 no tuviese este caudal que sale por aquí, sino simplemente fuese un nudo de paso, en este tendríamos que garantizar una presión mínima de 10. Pero en este caso todos los nudos son de consumo, así que en todos los nudos mínimo 30. Entonces, si analizamos todos estos valores que obtuvimos, nos damos cuenta que el punto crítico fue el 2 de la red. Y con esto nosotros nos damos cuenta también que el tramo más lejano no siempre es el crítico. Veamos el punto 7 cómo nos fue. El nudo 7 tiene 0.00463 metros sobre metro. Incluso el nudo 3, que era el que yo le vi más desfavorable después del 2, es menor que el 3. Entonces aquí los nudos desfavorables vienen a ser primero el 2, luego el 3 y luego el 7. Entonces no siempre el más lejano es el desfavorable. Eso acuérdense. Una vez que ya hemos encontrado cuál es nuestra J, nuestra pendiente hidráulica más desfavorable, que es del nudo 2, empezamos. Entonces, ¿qué red es la que empezamos a dimensionar nosotros? Empezamos a dimensionar de 0 a 2. Empezamos a dimensionar de 0 a 2, ¿con qué pendiente? Con esta de aquí. Exactamente igual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Nos dice así, pues el nudo más desfavorable, el nudo crítico es el nudo 2. Por tanto, el trayecto crítico es el 0, 1 a 2. Ahora vamos a proceder a dimensionar el trayecto crítico con una pendiente hidráulica de 0.004 metros de columna de agua sobre metro. Lo mismo que les dije, pero bonito. Y ahora vamos a calcular el diámetro teórico, el diámetro calculado del tramo más desfavorable, como vimos, de 0 a 2. ¿Por qué solamente de 0 a 2? Porque este era el tramo más desfavorable que obtuvimos. ¿Qué pasa si hubiese salido en los cálculos el 7, el valor con la pendiente más baja? Nos hubiese ahí tocado dimensionar todo este trayecto de acá hasta llegar al punto 7. En este caso no, fue el 2, diseñamos solamente hasta el 2. Tenemos la fórmula del diámetro en función de Darcy. Tenemos lo mismo que la misma tablita para encontrar J. Y aquí de igual manera hemos ya planteado en Excel cómo sería calcular el diámetro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los tramos de tubería, 0 a 1 y de 1 a 2. De 0 a 1 tenemos 1000 metros, de 1 a 2, 1500 metros. ¿Qué caudal pasa por la tubería de 0 a 1? Lo que vimos al inicio, 72 litros por segundo. De 1 a 2, 66. ¿Con qué J vamos a hacer el diseño? Con la que ya calculamos antes, 0.004. Y hemos obtenido estos diámetros teóricos de 283.2 para acá y 273.5 para acá. Ahora lo que nos toca ver son los diámetros nominales o los diámetros comerciales con los que vamos a trabajar. Entonces, en este caso, tenemos para el diámetro, a ver, vamos a poner aquí, vamos a ir señalando para no perdernos. Vamos a analizar primero del tramo 0,1. Nos salió 283. Vamos a coger el diámetro nominal de 300. El diámetro interno, según la tablita que teníamos, era aún mayor, incluso era 305.6. Entonces, siempre todo trabajamos con el diámetro interno, por favor. Velocidad nos ha salido 0.98 y nos genera unas pérdidas de 2.73. Esto ya prácticamente en Excel le calculan aquí el HF ya con el nuevo diámetro que se tiene en función de todos los datos que tenemos acá. Entonces, el primer tramo
que nos salió de 238, vamos a ocupar un caudal de 300. Un diámetro nominal de 300, que en realidad es 305 según el fabricante. Perfecto. Ahora el tramo 1-2. En el tramo 1-2 tiene una longitud de 1500, como podemos ver acá. Tiene un caudal que pasa por ahí de 66 litros por segundo. La misma J con la que calculamos antes, el tramo más desfavorable. Y nos sale que mínimo necesitamos un diámetro teórico de 273.5. Y aquí vemos que en este caso vamos a ver qué pasaría si tenemos 250, por ejemplo. Si nos bajamos. El diámetro ha sido 254, tenemos acá la velocidad y nos generan unas pérdidas de 8.61. Que las pérdidas totales al punto 2 serían de 11.34. Ya calculándole con este diámetro menorándole. O sea, nos están aumentando las pérdidas. Si nos damos cuenta, en 2 tenemos una cota de 55. ¿Ya? Estamos ahí en una cota con 55 y estamos con unas pérdidas de 11.34. Entonces nos tocaría ver con la altura piezométrica que nosotros estamos llegando al punto 2 y seguros que no vamos a llegar. Porque aquí además nos damos cuenta de algo. Que para el punto 2, con el que nosotros calculamos antes, con el que nos salió la pendiente hidráulica, mínimo deberíamos nosotros generar unas pérdidas de 10 metros de columna de agua en esta longitud. Y si nos estamos dando cuenta, se nos están generando unas pérdidas de 11. Por lo tanto, al punto 2, con estas pérdidas, escogiendo este diámetro de aquí, no vamos a llegar con una presión mínima de 30. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta porque en estos casos tenemos que aumentar el diámetro del, o sea, trabajar con un diámetro mayor. Y repito, trabajar con un diámetro menor reduce las pérdidas. Y aquí lo podemos verificar claramente. Si antes nosotros aquí teníamos este diámetro de 250, para este diámetro que nos salió de 273, nos salieron unas pérdidas totales de 11, que son mayores a las que nosotros podemos tener. Si le subimos ya el diámetro a 300, de igual manera, nos damos cuenta que las pérdidas han bajado y llegamos a tener unas pérdidas de 6.17 metros de columna de agua. Entonces estamos dentro del rango que nosotros necesitábamos y perfecto. Aquí pudimos comprobar otra vez más que con diámetros mayores tenemos pérdidas menores. Al menos en este caso que las cabeceras son ya establecidas, no podemos nosotros tener el lujo de instalarnos una bomba si es que no llegamos. Entonces tenemos sí o sí que escoger diámetros mayores. Cualquier duda que se les vaya generando por ahí me dicen, por favor. Empezamos entonces, ya tenemos aquí el primer ramal dimensionado, tenemos de 0 a 2, nos ha salido trabajar con diámetros de 300 en estos dos ramales, en estos dos puntos de acá. Y ahora vamos a seguir. Y prácticamente es lo mismo. Vamos a calcular ahora cuál es la presión real que tenemos aquí en el nudo 2 para calcular aquí la altura piezométrica y ver y hacer el nuevo análisis. Entonces acá como que fuese una nueva red la que vamos a analizar. ¿Cómo calculamos la presión en el nudo 2? Facilito, tenemos ya los diámetros normalizados, los diámetros que nosotros ya conocemos y hacemos Bernoulli. Vamos a hacer Bernoulli primero de 0 a 1. Si nos damos cuenta, tenemos de 0 a 1 a que es igual. A ver, sería la cota del depósito. Es igual a la cota en 1 más la presión en 1, que es nuestra incógnita, y más las pérdidas que tenemos de 0 a 1. La Z del depósito son los 95. Tenemos, a ver, la cota del depósito 95, la cota en 1.50. Tenemos las presiones, que es nuestra incógnita. Y las pérdidas de 0 a 1 nos han salido 2.73. Este 2.73, ¿de dónde obtuvimos? De acá. Si se fijan, ¿y cómo se obtuvo este 2.73? Este 2.73 se obtuvo aplicando la fórmula de Darcy.
de Darcy, pero ya con los diámetros normalizados. Entonces, de 0 a 1 tenemos una pérdida de 2.73 y en 1 estamos con una presión de 42.27 metros de columna de agua, que es mayor a 30. Vamos ahora a analizar el punto 2. Entonces, del punto 2 podemos hacer un Bernoulli desde 0 o desde 1. Nos da igual porque ya conocemos los datos en los dos nudos. Vamos a hacer el Bernoulli desde, igual podemos hacerle en este caso desde 1 a 2. Tenemos lo siguiente, en este caso, que 50, que es la cota, más 42.27, que es la presión, nos da una altura piezométrica de 92.27 en el nudo 1. Entonces vamos a restarle simplemente las pérdidas ya que llegaron hasta acá con Bernoulli, prácticamente todo esto es Bernoulli, y obtenemos unas pérdidas, una presión, mejor dicho, altura piezométrica de 88.83. Restamos la cota de 55 y tenemos aquí una presión de 33.83 metros de columna de agua. Entonces, en el nudo 2, que es el nudo más desfavorable, estamos cumpliendo con una presión de 33.83 y tenemos en sí una altura piezométrica en el punto 2 de 88.83 metros de columna de agua, que la altura piezométrica es igual a la cota más la presión que estamos teniendo. Aquí no hay dónde perderse. Entonces, una vez que ya conocemos los datos, las presiones en el nudo 1 y 2, y con esto las alturas piezométricas, tenemos la energía, ahora que tenemos en el nudo 2, es conocida, que es 88.83 metros de columna de agua. Y ahora procedemos a buscar cuál es el punto más desfavorable de esta subred que tenemos acá. Entonces, volvemos a aplicar el mismo criterio de la pendiente hidráulica. Desde el punto 2. Ahora el punto 2 se convirtió en la cabecera. Es como que nosotros simplemente ahora tengamos una red desde ahí, conociendo que la altura en el punto 2 es de 88.83. Y empezamos a analizar de igual manera para cada uno de los puntos. Desde el punto 2, el punto más desfavorable que nosotros obtenemos con esa presión viene a ser el punto 6. Que nos ha salido, que tenemos un valor de 0.00611. ¿Y por qué es el punto 6 que estuvo desapercibido? Por la longitud que tenemos de las tuberías. Ahí sí, imagínense el punto 6 al final ha tenido un ramal de 2000 y nos genera una pérdida, bueno, una J disponible de 0.006. El punto 7 está cerquita. Ese sería el segundo más desfavorable. Entonces, ahora que encontramos que el nudo 6 es el más desfavorable, ya sabemos que vamos a dimensionar ahora la red de 2 a 6. Vamos a dimensionar estos 3 ramales de acá. ¿Con qué pendiente? Con esta de aquí. Y se repite el procedimiento. Nos dice, así pues, ahora el nudo más desfavorable, el nudo crítico de esta subred es el nudo 6. Y por tanto, el trayecto crítico es 2, 4, 5, 6. Dimensionamos el trayecto crítico con una pendiente hidráulica, es esta de aquí que obtuvimos. Por eso es la importancia de analizar todos los nudos y no confiarnos en lo que nosotros estamos obteniendo. O sea, en lo que nosotros pensamos, mejor dicho. Aplicamos de la misma manera la fórmula del diámetro con los mismos estándares que teníamos antes. Ponemos acá los ramales que tenemos. Como dije, en este caso vamos a dimensionar la tubería 2, 4, 5 y 6 porque el 6 fue el punto más desfavorable. Ahora nos toca este ramal. Ponemos las longitudes, el caudal de diseño que tiene cada tubería, el J, que si nos fijamos es el mismo para todos los ramales, y aquí hemos obtenido los diámetros teóricos. Aquí cuando hemos hecho ya la normalización de diámetros, nos hemos dado cuenta que les aproximamos, en este caso, al mayor. Aquí pasa algo al final, ya. Hemos aproximado al mayor
De 215, el próximo era 250, de 190 es 200 y de 127 le hemos bajado a 125 en este caso. Pongámosle aquí de otro color. Si nos damos cuenta, aquí, bueno, aquí le aproximamos al mayor, que es bastante, por eso nos sale aquí una velocidad menor por el gran diámetro que le estamos dando. Pero en la normalización final, ¿qué tenemos? En la normalización final de 127, no sé cuál es el diámetro que tal vez sigue el de 150 o el de 200, no, la verdad no me acuerdo. Pero en este caso le hemos normalizado al menor de 125. ¿Por qué? Porque está prácticamente, es el más cercano y no nos va a generar tantas pérdidas como, yo que sé, escoger un diámetro de 100 milímetros. Y aquí aparte el diámetro interno es casi 1 milímetro y un poquito más lo que está. Entonces en este caso las pérdidas que vamos a tener en este ramal vienen a ser mínimas y más que nada lo comprobamos al final haciendo la sumatoria de las pérdidas. Dime, Elvis. Una pregunta. Es decir, según el fondo de la tabla, yo le vi de 100, de 150, de 200, pero ahí inicia 150 en el diámetro nominal. Es decir, no estamos siguiendo a partir de esa tabla que nos enseñó al principio. Sí, está en función de la tabla del principio, Elvis. Vamos a verle. Es más, copiarme esa tabla acá. A ver, déjenme ver. Ya. Aquí están todos los diámetros. Entonces vamos a ver. Tenemos el diámetro de 215, que si vemos 215 está entre 200 y 250. Hemos escogido el diámetro mayor de 250. Nos ha salido 190. Estamos entre 150 y 200. ¿Ya? Escogimos 200, el diámetro mayor. Y tenemos el diámetro de 127. 127 estamos entre 125 y 150. En este caso, si nosotros escogíamos 150, no pasó nada. Podríamos aquí nosotros dimensionarle con el 150, está bien. Nos daban incluso pérdidas menores. En este caso se ha escogido el de 125, por lo que 127 prácticamente está súper cercano. Y prácticamente las pérdidas que nosotros estamos ganando acá, las podemos perder un poquito menorando aquí el diámetro. Pero como les digo, si escogemos acá 150 no pasa nada. Lo que sí nos afecta, por ejemplo, es en el aspecto económico. Una tubería de 125 milímetros es lógico que va a ser más barata que una de 150 y prácticamente estamos cumpliendo con las pérdidas. Y aquí, como podemos ver, la sumatoria de todas las pérdidas que tenemos nos suman 20.11. Déjenme ver acá cuánto era lo que nos permitía la pendiente. ¿Dónde estoy? Vale. Ya. Si nos fijamos, el nudo 6, que fue el más desfavorable, el que le estamos analizando, nos permite tener máximo unas pérdidas de 23.83 metros de columna de agua. Entonces, lo que tenemos acá, estas pérdidas de aquí, como vimos ya acá, obtuvimos de 20.11. Por eso es lo que pudimos hacer el juego aquí de minorarle el diámetro. Como les dije, si aquí ustedes planteaban el diámetro de 150, las pérdidas incluso iban a ser menores. Como podemos llegar hasta 23, es por eso que aquí se escogió ese diámetro un poquito más pequeñito, pero no es que estamos reduciendo totalmente no estamos reduciéndolo totalmente el diámetro que escogimos, sino 1 milímetro y más. Como les dije, tuvimos ese colchón acá arriba de lo que se ganó acá en pérdidas. Por eso se pudo hacer eso. Tenemos aquí ya los diámetros dimensionados, los diámetros normalizados del
2 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Vamos a calcular las presiones en cada uno de los puntos. Con lo mismo, hacemos Bernoulli desde 4 a 2, o si quieren a la cabecera, como deseen. Es el mismo procedimiento en todos los puntos. Entonces, hemos hecho Bernoulli a cada uno de los puntos. En 2 estamos con una presión de 46, en 4, perdón, estamos con una presión de 46.96, que es mayor a 30. En 5 estamos con una presión de 41 metros de columna de agua. Y en 6 estamos con una presión de 33.72 metros de columna de agua. Entonces nos damos cuenta que estamos yendo bien en el diseño. Cada nudo estamos cumpliendo el parámetro mínimo que tenemos de presión. Ahora, ¿cómo está el dimensionamiento de nuestra red? Hemos dimensionado inicialmente estos de 1 a 2, de 0 a 2, y tenemos ya el dimensionamiento de esta parte de acá. Y si nos damos cuenta, nos faltan estos dos ramales de acá, de 2 a 3 y de 5 a 7. Estos se resuelven de la misma manera, pero ahora son ramales aislados. ¿Qué quiere decir eso? Que analizamos como que fuese aquí un depósito, igual que hicimos esta red de acá, pero de 2 a 3, con la presión que ya tenemos aquí, ya tenemos la altura piezométrica, diseñamos lo mismo de 5 a 7, usando el mismo criterio. Tenemos entonces nosotros aquí ya las alturas piezométricas que encontramos. De 2 a 3 tenemos aquí las pérdidas máximas que podemos tener. Encontramos un diámetro teórico aquí de 115.6 milímetros. Le aproximamos al mayor en la tabla, 125, y hemos encontrado unas pérdidas de 5.82. ¿Y cuál es la presión ahora que tenemos en el nudo 3? Vamos a hacer Bernoulli. Tenemos una presión en el nudo 3 de 33.01, que es mayor a 30. Y lo mismo hacemos para el nudo 7, partiendo desde 5. Entonces, en 5 ya sabemos cuál es la altura piezométrica. En 7 debemos tener por lo menos los 30 metros de columna de agua más los 40, 70. Entonces, la pérdida máxima que nosotros podemos tener aquí es de 11.66 metros de columna de agua. Con esto nos dice que vamos a tener con un diámetro teórico de 111.6 milímetros mínimo esta pérdida de aquí. Entonces, aproximamos al mayor. 125 milímetros y obtenemos en realidad en el nudo 7 una presión de 35.19 metros de columna de agua, que es mayor a los 30. Y aquí están al final las tablas de resumen. Vamos poniendo todas las tuberías, todo el caudal que pasó por las tuberías, los diámetros nominales, las velocidades que ya las pudimos ir calculando cuando ya tenemos los diámetros. Y acá tenemos la tabla de las presiones. No se olviden que por las tuberías circula el caudal y en esas medimos la velocidad. En los nudos de consumo o en los nudos de la red, nosotros verificamos las presiones. Entonces verificamos aquí todos los nudos de la red, que todas las presiones que obtuvimos con el dimensionamiento de los diámetros son mayores a los 30 metros de columna de agua que nos pedía el enunciado. Y con esto hemos terminado. ¿Preguntas hasta aquí? Les voy a dejar entonces como tarea la próxima semana que realicen la hoja de cálculo para programación de las redes por método de la pendiente hidráulica y que hagan el ejercicio 2 que hicimos anteriormente para que repasen. ¿Alguna inquietud? ¿Nos podría subir al aula virtual la repetición de la clase del día viernes? Sí, la verdad, chicos, me he olvidado de subirles la clase. Hoy me igualo y les subo todo. Entonces, hoy por favor, hoy les subo y se ponen a hacer esos talleres, les voy a dejar ahí ya las pautas y rúbricas. Cualquier duda que tengan me dicen. Por favor, esto es lo que tienen ustedes que aprender a resolver muy bien, porque de esto van a vivir luego ustedes. Van a hacer sus diseños de sistemas de agua potable, sistemas de regadío. Ahí les sirve mucho este método de aquí. Entonces, cualquier duda, estoy a las órdenes y pónganse a estudiar, por favor.
Ahí estoy pendiente. Que tengan una buena tarde, chicos. Cuídense.